¿Cómo les va a todos? Vamos a continuar con el módulo de control de síntomas, particularmente vamos a ver los síntomas neurológicos. Los más destacados que vamos a ver por frecuencia y por importancia son la compresión medular aguda, las convulsiones y el delirio. La compresión medular aguda es una urgencia oncológica y neurológica. El dolor es el síntoma más precoz y frecuente. La parálisis, la pérdida de la sensibilidad y el control de esfínteres son la consecuencia. El tratamiento siempre es individualizado porque no todos los pacientes van a estar con la misma característica y los corticoides asociados a otros tratamientos son las herramientas fundamentales. Aparecen en el 5% de los pacientes con cánceres, de ellos los más frecuentes son el cáncer de pulmón, el de próstata y el de mama, en adultos, mientras que los neuroblastomas, el sarcoma de Ewing, el tumor de Wilms y el sarcoma de las partes blandas son los más frecuentes en los niños. Pueden producirse por invasión directa o por sus metástasis. La velocidad de instauración de los síntomas nos van a indicar la severidad del daño que van a generar y la reversibilidad o no del cuadro que está presentando. En términos generales, cuando el cuadro de los síntomas es menor a 12 horas, la reversibilidad es muy posible. Menor a 48 horas es reversible, pero medianamente, y entre 7 a 10 días es irreversible. Los síntomas son por daño medular o bien por daño radicular. Las partes afectadas en porcentaje son la columna torácica en el 70%, le sigue la nivel lumbar el 20% y la cervical al 10%. La sobrevida del comienzo de los síntomas es de 3 a 6 meses, por lo cual cuando tenemos un síndrome de compresión aguda, puede que eventualmente el pronóstico varíe radicalmente en el paciente que estamos tratando. ¿Cuáles son los síntomas de la compresión medular aguda? 3 síntomas son los característicos: el dolor, la claudicación y la disfunción autonómica y la parálisis. El dolor es el síntoma más frecuente, suele aparecer en primera instancia, precede en días o semanas a la disfunción neurológica, se localiza según la topografía de la lesión y es de características mecánicas, o sea, se exacerba con el movimiento o con la avanzada. El segundo síntoma en frecuencia es la claudicación. Es de forma gradual o abrupta. Cuando ésta se provoca se llama shock medular. Es de progresión proximal a distal y de flacidez a hiperreflexia en flexión. La disfunción autonómica y la parálisis es el tercer síntoma y el más característico. Son los últimos síntomas en aparecer, salvo las lesiones del cono medular, de la caudequina, que debuta directamente con una incontinencia de esfínteres. La disfunción autonómica se presenta en la mitad de los pacientes y generalmente la debilidad motora es severa y también se acompaña de plejía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero que nada tenemos que tener un alto nivel de sospecha clínico, haciendo un examen físico general y neurológico. ¿Por qué? Porque pacientes por lo general tienen un estadio avanzado de su patología y muchas veces por ahí podemos confundir todos los síntomas neurológicos que vamos a tratar hoy, siempre van a tener mucha confusión con la evolución natural que tiene la patología. Entonces vamos a tener siempre que tener un alto índice de sospecha y un examen clínico muy exhaustivo, general y focalizado a la parte neurológica, porque por ejemplo tenemos una hipopotasemia que es muy frecuente en los pacientes, ya sea por la medicación o por su forma de alimentación o por deshidratación que tienen. Entonces, un simple ejemplo de cómo podemos tener un paciente que de repente comienza con esta sintomatología, entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. La radiografía simple de columna puede evidenciar aplastamientos vertebrales o cambios blásticos o líticos, reforzando la sospecha de un compromiso medular. Pero siempre lo que vamos a necesitar es realizar una resonancia magnética, ya que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Se debe realizar en toda la columna para detectar tanto tumores a nivel de la médula como a nivel paravertebrales. Por ende, se tiene que pedir también con gadolinio, que es lo que va a reforzar la parte paravertebral, donde puede llegar a estar
masas tumorales que pueden estar comprimiendo las raíces nerviosas o eventualmente intracanal. La tomografía no tiene tanta especificidad eh, como la resonancia magnética, pero la podemos tener como segunda opción en aquellos pacientes que son claustrofóbicos o por una obesidad o por la característica que tienen que no puedan entrar en el resonador. Lo que pasa es que tenemos que saber que tiene mucha mayor agresividad y esta, a diferencia de la resonancia, se debe hacer solamente en el segmento que nosotros creemos que está afectado. El tratamiento es de instauración inmediata y dependiendo del grado de disfunción neurológica del paciente. Entonces, en este, como en el restantes también, sintomatologías neurológicas, es muy importante que contemplemos la esperanza de vida, la localización y el número de lesiones, la historia tumoral y la velocidad de progresión que tiene, y la clínica neurológica con sus antecedentes de radioterapia. Entonces, podemos dividirlos en una lesión estable, que presenta indemnidad del cuerpo vertebral, o lesiones inestables, donde se evidencia un aplastamiento vertebral o compresión del fragmento óseo sobre la médula. En todos vamos a instaurar dexametasona de forma inmediata, porque va a tener una doble función. Por un lado, va a calmar el dolor y reduciendo el edema. Se comienza con una dosis de ataque de 10 a 20 miligramos en bolo. Sabemos que la ampolla tiene 8 miligramos. Entonces, en forma práctica, hacemos una ampolla y media o 2 ampollas y la vamos subiendo la dosis entre 4 a 12 horas si no cede el dolor. Una vez que el dolor se estabiliza, entonces se mantiene por 48 horas de 4 a 8 miligramos cada 6 horas, o sea, media ampolla a una ampolla cada 6 horas, no venoso. Luego pasamos a vía oral y se mantiene como coadyuvante de la radioterapia con descenso progresivo luego de terminada la misma. En estos pacientes, a diferencia del resto, que por ahí tenemos un poco de limitación para usar el corticoide, en este caso siempre va a ser un aliado en los pacientes oncológicos en un estadio avanzado, el corticoide. Entonces no tenemos que tener miedo en utilizarlo, e inclusive en forma prolongada, porque siempre va a ser mayor el beneficio. Acordémonos que lo que estamos tratando es de controlar síntomas. La radioterapia se administra junto a la dexametasona en lesiones estables, con el objetivo de reducir el tumor, para disminuir los síntomas neurológicos y revertir la apariencia y controlar el dolor. ¿Por qué está subrayado las palabras lesiones estables? Justamente porque al generar la desinflamación del corticoide junto con la radioterapia, si la patología, si la lesión no es estable, entonces lo que va a pasar es que va a producir una compresión medular, justamente lo que estamos tratando de evitar. Entonces, al reducir la masa tumoral y el edema pueden generar un colapso vertebral, por el cual se debe prever la colocación de un sistema ortopédico de sujeción externa, o sea, un corsé. Esto es verdaderamente importante porque el tratamiento es muy efectivo. Entonces tenemos que tratar de prever que eso que está generando un espacio, al dejar de tenerlo, puede llegar a generar una compresión medular aún mayor. Otra opción es la cirugía, que esta opción está solamente determinada cuando hay un empeoramiento clínico progresivo sin histología tumoral, una progresión del tratamiento con la radioterapia, cuando ha habido irradiación previa y cuando hay una inestabilidad mecánica. En esto es lo que anteriormente decíamos con respecto a tener en cuenta la esperanza de vida, la localización y número de lesiones, el historial tumoral y la velocidad de progresión y la clínica neurológica. Por eso es que la cirugía tiene que estar muy bien establecida. Obviamente que eso no lo vamos a hacer nosotros, pero tenemos que saber que es una opción. Al igual que la quimioterapia. Solo es en aquellos tumores que son quimiosensibles. Siempre se asocia a radioterapia y cuando la cirugía o radioterapia no dan resultados esperados. Y es de mayor utilidad en la población pediátrica. En ellos se usa casi siempre. Pero obviamente eso escapa a lo que nosotros podemos hacer. Pero tenemos que saber cuáles son las posibilidades terapéuticas que va a tener un paciente. Y en este punto también es muy importante que es la rehabilitación. La rehabilitación es fundamental, ya que el kinesiólogo
puede, digamos, calmar esa molestia, esas posiciones antálgicas, esas contracturas que van a generar, porque ya el paciente, hasta poder estar estabilizado y sin dolor, va a pasar mucho tiempo en una misma posición. Entonces es importante eso, y eventualmente en la movilización también va a necesitar un terapista ocupacional que diga la forma que hay de movimiento y si va a necesitar algunos elementos de sujeción y algunos elementos que le ayuden a movilizarse, tanto al paciente como a aquel que lo cuida. Bueno, la segunda en frecuencia o en importante son las convulsiones. Es medianamente frecuente en cuidados paliativos, más aún a medida que va progresando la patología. Los tumores intracraneales son la causa más frecuente entre una edad específica, entre los 40 y los 60 años. Y en casi la mitad de los casos de tumores debutan con una convulsión. O sea, hay pacientes que sin antecedentes oncológicos y de epilepsia generan una convulsión. Entonces, sabemos que la mitad de esos pacientes que debutan con una convulsión seguramente van a tener un proceso oncológico. Las manifestaciones diferentes se manifiestan en las convulsiones, inclusive el estatus epiléptico. No todos son debido a masas tumorales, por lo cual hay que pensar. Y en esto volvemos al comienzo. Siempre que haya una convulsión, tenemos que pensar en que eventualmente un paciente puede llegar a tener un tumor o puede ser una complicación de un tumor, pero también puede ser consecuencia de los tratamientos o de las consecuencias de tener un proceso oncológico. Entonces, tenemos que pensar en la quimioterapia. Ahí hay algunos ejemplos de tratamientos oncológicos quimioterápicos que no vale la pena, digamos, acordárselos. Fallo renal o hepático por una lisis tumoral, alteraciones hidroelectrolíticas, una hipoglucemia por radioterapia. Las convulsiones pueden ser focales y eso involucra por lo general a un hemisferio, mientras que las convulsiones generalizadas involucran a ambos hemisferios. El estatus epiléptico en una emergencia neurológica es un evento grave y se define como una convulsión prolongada que dura más de 5 minutos para convulsiones tónico-clónicas generalizadas y para más de 10 minutos en cualquier otro tipo de convulsiones. Una serie de al menos 2 convulsiones, pero sin recuperar el estado de conciencia entre ambas, y la actividad convulsiva, ya sea continua o sin recuperación total, con una duración mayor a 30 minutos, o más de 3 convulsiones en 24 horas. ¿Por qué es importante poder definir un estatus epiléptico? Porque de ello va a depender el pronóstico inmediato que va a tener el paciente. Los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, y particularmente de patologías oncológicas y sin ser epilépticos, sufren convulsiones y casi la mitad de los que van a sufrirlo lo van a hacer a través de un estatus epiléptico refractario. Por lo cual tenemos que tomar decisiones que van a ser importantes en ese momento. Un evento que agrava la situación emocional de la unidad de tratamiento. Recordemos que la unidad de tratamiento no es solamente el paciente, sino también el entorno que está conviviendo y cuidándolo al paciente. ¿En qué se va a basar el tratamiento? Es importante que solamente se traten los pacientes que han presentado un evento convulsivo. Obviamente un paciente que tenga una patología oncológica y más si es de localización cerebral. A lo que vamos es que no se tratan en forma preventiva pacientes con ya sea tumores primarios o metastásicos a nivel cerebral que se han descubierto por diagnóstico por imágenes. Solamente aquellos que tuvieron una convulsión. El tratamiento siempre es sintomático y etiológico, por la causa que estuvimos diciendo. O sea, tratamos la convulsión y buscamos la causa. No nos quedamos solamente con el hecho de que si tiene una masa cerebral, entonces es lógico que convulsione. En el estatus epiléptico, el inicio del tratamiento es determinante. ¿Qué significa? Que si nosotros comenzamos a tratar al paciente antes de los 60 minutos, entonces la posibilidad de sacarlo de ese estatus epiléptico es mayor. El estatus epiléptico con nivel de conciencia alterado, como el estupor y el coma, presentan un pronóstico ominoso. O sea, se mueren todos. Casi, porque son casi el 100%, pero la mortalidad es casi total. Si el estatus epiléptico persiste por más de 30 minutos sin responder al tratamiento, entonces
lo que tenemos que hacer es ir pensando en una sedación paliativa. Lo ideal es la monoterapia a la menor dosis posible. Una vez que nosotros estabilizamos el paciente, entonces tenemos que pasarlo con un tratamiento a vía oral, y la idea siempre es que sea monoterapia y titular a la menor dosis posible. ¿Con qué lo vamos a tratar? En pacientes que tienen crisis focalizadas, entonces, por lo general, levetiracetam, lamotrigina o carbamazepina. Por lo general, los pacientes con levetiracetam están casi todos y es muy estable ese medicamento. En pacientes con convulsiones generalizadas, entonces se va a preferir el valproato de sodio o el levetiracetam. Entonces, volvemos a reiterar, porque por lo general siempre es la causa más común o la duda más común, que solamente vamos a tratar en forma preventiva aquellos pacientes que presentaron un evento convulsivo, y no por el hecho de tener un tumor o metástasis cerebrales. Vamos a ir ahora particularmente al estatus epiléptico, que por lo general va a ser el que mayor complejidad va a tener ya a nivel familiar, porque por lo general el paciente o puede llegar a venir desde su domicilio con un estatus epiléptico o presentarlo eh, estando internado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Las benzodiazepinas son los medicamentos de elección, que en realidad es lo que usamos por lo general. Entonces vamos a usar como primera instancia el diazepam endovenoso. En un paciente que está internado y tiene una vía parenteral endovenosa, entonces obviamente preferimos esa. Pero en caso de que el paciente no se encuentre con vía, podemos usar la vía subcutánea, que va a tener el mismo efecto y va a ser mucho menos agresivo. Y aparte, si el paciente está con un estatus epiléptico, entonces no vamos a tener mayor celeridad para poder comenzar el tratamiento. Entonces vamos a hacer hasta 10 miligramos dosis, repitiendo hasta 10 miligramos más si no cede luego de 15 a 20 minutos, teniendo un efecto de 10 a 30 minutos. Como segunda opción, el lorazepam endovenoso o subcutáneo, 2 miligramos en bolo lento, 1 o 2 minutos, pudiendo repetir hasta 2 miligramos más con comienzo de efecto a los 5 minutos y tiene una vida media más larga. O si no, el midazolam, 10 miligramos, en pacientes que pesan mayores de 40 kilos, en caso de un estatus refractario, con dosis inicial de 0,2 miligramos kilo, con posterior infusión continua de 0,1 a 0,5 miligramos kilo, debido a que la vida media del midazolam sabemos que es muy corta. El inicio de acción también es muy rápido. Como segunda opción en estos grupos tenemos los antiepilépticos, como la fenitoína, que es la que usamos cotidianamente por ahí en la guardia, 20 miligramos kilo, el levetiracetam, a 30 miligramos kilo, y el valproato a 20 miligramos kilo. Por lo general siempre lo que utilizamos es la fenitoína. Y por último tenemos los hipnóticos, que ahí acá se repite el midazolam a la misma dosis, y el propofol. Hacemos un bolo de 2 miligramos kilo con una infusión de 4 a 10 miligramos kilo hora. Y el último síntoma que vamos a ver hoy, por la frecuencia que tiene, es el delirio. Es un síndrome neuropsiquiátrico que es caracterizado por alteración de la conciencia, con afectación global cognitiva y de la atención, de inicio brusco, con curso fluctuante y de causa orgánica. Para que pueda ser un delirium tiene que tener estas 4 características presentes. Si no, hay que buscar otra causa porque no es un delirio. Se puede presentar de 3 formas: hiperactivo o agitado, que es el que por lo general nosotros solemos darnos cuenta mucho más fácil; el hipoactivo, que es muy difícil de darse cuenta; y el mixto, que también el diagnóstico se puede confundir con otro cuadro clínico. Es realmente devastador, tanto para el paciente como para su familia, porque ustedes entienden el contexto que se encuentra el paciente, con una patología oncológica. El paciente por lo general está en situación de final de vida, por lo cual su deterioro físico es muy importante. Y si le sumamos a eso que el paciente empieza a estar agitado, empieza a estar verborrágico, o todo lo contrario, no se despierta, no tiene ganas de comer, se encuentra totalmente abúlico, entonces eso genera una angustia importante, porque es un signo claro de que el paciente está llegando al final de vida. Como decíamos, es un síndrome que puede confundirnos en el diagnóstico, puede magnificar los síntomas que son preexistentes, y existen múltiples causas que lo provocan.
la mitad de los pacientes pueden revertir el cuadro si tratamos la causa que lo está generando. Recordemos que una de las características es que sí o sí es una causa orgánica. Bueno, acá están las causas, de las cuales las más comunes que pueden llegar a ser son la primera, la constipación, la deshidratación y también la retención urinaria. Pero en términos generales tenemos la constipación, la deshidratación, las drogas psicoactivas, la encefalopatía hipóxica, la hipercalcemia o hiponatremia, la hipercapnia, la hipocapnia, la hiper o hipoglucemia, las infecciones y la sepsis. Dentro de las insuficiencias orgánicas, la renal, la hepática y la cardíaca, la retención urinaria, el síndrome de abstinencia, el tratamiento oncológico, los tumores y las metástasis cerebrales. O sea que realmente hay muchos diagnósticos para buscar la causa probable de un delirio, pero por lo general en los pacientes oncológicos en un estadio terminal, la constipación, la deshidratación, la retención aguda de orina y las infecciones junto con la sepsis son las causas que más vemos. Entonces, acá en forma esquemática lo tenemos. La alteración de la conciencia con dificultad para focalizar o mantener el foco de atención, alteración de la cognición, o sea, una desorientación con alteración de la memoria, el lenguaje o la percepción, la aparición aguda o subaguda, o sea, se instaura en horas o en días, con evolución fluctuante durante el mismo día. Y la historia clínica y el examen físico y el método complementario para evidenciar las causas orgánicas subyacentes. La presentación clínica, vamos a tener entonces la forma hiperactiva, que es un estado de inquietud con hipervigilancia, con desasosiego, agitación motora, alucinaciones e ilusiones. Y en esta parte es cuando entra a tejer las cuestiones culturales de que el paciente empieza a ver a sus familiares muertos, entonces la familia cree que ya está en final de vida justamente por estas cuestiones, al igual que la agitación motora, al verlos y empieza a hablar de ellos, entonces nosotros creemos que está en situación de final de vida, que, que es propio de este estadio y resulta que está con un delirio hiperactivo. Hipoactivo es un retardo en la actividad psicomotora, somnolencia, no reconocimiento del entorno, alucinaciones e ilusiones e ideas delirantes. O sea que tranquilamente podemos estar pensando que el paciente está en situación de final de vida per se. O un estado mixto, que es una alteración entre el estado hiperactivo y el hipoactivo. ¿Qué vamos a hacer para llegar al diagnóstico? O por lo menos para descartarlos. Ver los antecedentes patológicos, la medicación, las manifestaciones clínicas en el contexto del paciente y de su familia. Vamos a hacer métodos complementarios siempre y cuando, y volviendo a remarcar esto, en el contexto clínico del paciente. Un paciente que está muriente de días anteriores, vamos a tratar de limitar para ver los síntomas que podemos llegar a revertir para que este paciente, si este paciente tiene una hipercalcemia, entonces tenemos que internar, tenemos que, o tiene una lisis tumoral y eso sería la causa, entonces no tiene mucho sentido. Siempre tenemos que tratar de tener la visión más holística del tratamiento para entender la situación en que se encuentra el paciente y la familia, entonces poder aportar algo positivo, sin generar mayor angustia de la que ya se encuentra. Entonces tenemos que tener una sospecha clínica y etiológica identificable con procedimientos de baja invasión y que tengan una resolución de intervención de bajo riesgo que no cause mayor sufrimiento. El delirium irreversible en final de vida exige una agudización de nuestro criterio médico y humano para acordar objetivos que puedan cumplir con el paciente y su familia. En realidad es mucho más fácil decirlo que poder hacerlo y también teniéndolo en un contexto. No es lo mismo los pacientes que por lo general los podemos tener en un domicilio, donde ya si pudimos trabajar previamente y no tenemos una complejidad ahí, por lo general la familia siempre está más receptiva a tratar de localizarse la situación que se encuentra el paciente. Distinto es cuando nosotros estamos en una institución de alta complejidad, donde tenemos a la mano un laboratorio, tenemos a la mano métodos complementarios, un lugar, y si por ahí no se trabajaron decisiones anticipadas previamente, entonces también es mucho más difícil poder decir, bueno, no tiene mucho sentido que sigamos haciendo algo o que
sigamos haciendo un encarnizamiento terapéutico, porque por ahí a lo mejor si no se trabajó esto previamente, la familia lo entiende como que es un abandono de paciente o algo similar. Entonces, dentro de los grandes grupos que podemos hacer un diagnóstico diferencial es con la demencia. La demencia es un trastorno primario de la cognición, donde no hay alteración de la atención y donde los antecedentes de deterioro cognitivo son lo que prima dentro de este cuadro clínico. La depresión, la cual tiene muchas similitudes, por lo general es persistente en el tiempo, no es fluctuante como es la característica del delirio, y para certificarlo debemos realizar un test de función cognitiva. O sea, un paciente que ya venía con un diagnóstico de depresión o con síntomas ya en forma crónica, vamos a pensar en una depresión, pero lo mismo tenemos algunos test de función cognitiva que son muy fáciles de hacer y podemos llegar a poder diferenciar. Un dolor exacerbado puede simular una forma hiperactiva y al aumentar la dosis de opioides se agrava el delirio. Entonces, esto también es importante saberlo, que cuando nosotros tenemos un tratamiento determinado con opioides, el dolor, y si recordamos que el dolor es multifactorial. El dolor, digamos, ya sabemos que no solamente es de causa orgánica, pero existen múltiples factores, y ni hablar en estas circunstancias, cuando nosotros por lo general ante un dolor empezamos a aumentar la dosis opioide, entonces exacerbamos más ese efecto colateral que tiene y podemos agravar el delirio. Otras causas que son frecuentes: las crisis de pánico, la ansiedad, el episodio maníaco y el episodio psicótico, dentro de los cuales la crisis de pánico tiene un ente muy propio. Lo que pasa que también va a ser muy difícil, porque una de las características de la crisis de pánico, sabemos, el miedo a la muerte, y un paciente que está en un oncológico en un estadio final, obviamente que si, vuelta a lo mismo, no se trabajó esto, va a tener eso, al igual que una ansiedad. Y los episodios maníacos muchas veces también se pueden manifestar en el final de la vida. ¿A qué vamos a apuntar con el tratamiento una vez diagnosticado el delirio? Tenemos muchas medidas que tomar no farmacológicas que son fundamentales. Tenemos que revisar la medicación que le hemos dado o que hemos asociado últimamente, verificar la hidratación. Esto es muy frecuente que los pacientes con deshidratación tengan sintomatología. Descartar fecaloma o globo vesical, hacer un buen control de dolor. Por ahí una hiperalgesia a consecuencia de opioides también puede generar el delirio, entonces por ahí no necesariamente siempre el controlar el dolor es aumentar el nivel de analgesia, particularmente de opioides. Hacer una educación psicoeducativa de familiares y cuidadores. Y esto es muy importante porque en este caso, por lo general, hay muchos rituales culturales y religiosos donde el paciente en estas circunstancias tiene que tener su característica cultural que ya la venía trayendo de antes. ¿Qué digo con esto? Si el paciente no era religioso y de repente le meten en la habitación un montón de estampitas, viene un montón de gente a rezar delante de él, toda esa cuestión, eso va a hacer que el paciente tenga la posibilidad en esta desorientación de perder, digamos, su temporespacialidad y su relación familiar. Entonces también es importante tratar de eliminar esas circunstancias. Hay que promover la actividad cognitiva del paciente, que significa que durante el día las ventanas tienen que estar abiertas para que el paciente vea que está de día, a la noche apagar las luces, o por lo menos las directas, para que el paciente vea que está de noche, que tenga un calendario donde sepa en qué día, en qué fecha se encuentra del año, es un reloj para que sepa la hora. Entonces esos son pequeñas, digamos, ayudas para que el paciente permanezca en su temporalespacialidad. Supervisar la alimentación y la ingesta de líquidos. Particularmente con el tratamiento farmacológico, sabemos que el haloperidol es un antipsicótico por excelencia y el que usamos por lo generalmente. Se puede dar 1 a 3 miligramos día.
dando de 0,5 a 1 miligramo cada 30 minutos hasta controlar el síntoma. Podemos asociarlo, y este lo podemos hacer endovenoso, y también lo podemos hacer subcutáneo. Podemos asociar la levomepromacina, que es muy buena. Nosotros por lo general la utilizamos siempre porque en una excitación la levomepromacina anda fantástica. Tenemos que hacer 12,5 a 50 miligramos cada 4 a 8 horas con un máximo de 300 miligramos, perdón, y la levofloxacina también se puede hacer subcutánea. Y como tercera opción tenemos el lorazepam. Lo que pasa es que es un buen coadyuvante, pero no sirve como único medicamento. Entonces siempre lo tenemos que asociar. Y al asociar lo que hacemos, que los efectos de extrapiramidalismo que provoque el haloperidol se disminuyan. Entonces utilizamos de 0,5 a 1 miligramos cada 1 o 2 horas porque sabemos que el lorazepam tiene una vida media muy corta. En urgencia, entonces vamos a tratar la vía parenteral. La subcutánea siempre va a ser de elección para nosotros, obviamente en aquellos pacientes que no tengan una vía parenteral endovenosa colocada. Y se pasa a vía oral, ni bien sea posible. Las dosis parenterales son el doble de las dosis de potencia, estamos hablando, que las vías orales. Entonces una vez que hacemos el traspaso, tenemos que reducir la medicación a la mitad. Brindar pautas psicoactivas a la unidad de tratamiento, que es lo que habíamos dicho, evitar estímulos que aumenten la inquietud motora, asesorar sobre la movilización para evitar caídas y lesiones, promover la orientación temporoespacial del paciente, asesorar sobre la organización de cuidadores para evitar la claudicación familiar y reforzar la necesidad de dar la medicación en forma reglada y el uso de rescates. Entonces, vamos a volver siempre lo mismo, y cada uno de control de síntomas siempre tenemos que trabajar sobre esto, que es sobre las decisiones anticipadas y límites terapéuticos para evitar ensañamiento y brindando una información acorde a la condición clínica del paciente, que sea progresiva y constante. O sea, durante todo este periodo de tratamiento, y aunque no necesariamente hablemos sobre la muerte y sobre el final de vida, siempre podemos ir hablando sobre decisiones anticipadas para que vayan naturalizándolo tanto el paciente como la familia, y a medida que vaya progresando, esos temas vayan teniendo mayor peso específico. Bueno, espero que haber sido claro y nos vemos en la próxima clase.